Si estás intentando vivir del fútbol y sientes que estás estancado, no sabes por dónde tirar, creo que este vídeo puede serte de mucha ayuda y puede ahorrarte muchos años. Yo también creía que solo necesitaba saber más de fútbol, más de táctica, más sobre entrenamiento y demás, pero la realidad no es esa. ¿Por qué algunas personas consiguen vivir del fútbol y otras no lo consiguen? Bueno, antes de nada me presento por si no me conoces. Mi nombre es Raúl Martínez, soy analista individual de futbolistas, trabajo con jugadores de todas las categorías hasta Primera División de España y bueno, básicamente ayudo a futbolistas a mejorar tanto técnica como tácticamente, ¿vale? Análisis individuales de cada uno de sus partidos y trabajando de forma externa a clubes, ¿vale? Trabajo directamente con el propio futbolista. En su día trabajé como analista grupal, ¿vale? Mi idea en un principio era ser entrenador, después ser analista grupal. Trabajé bastantes horas que no fueron para nada bien pagadas, muchas de ellas ni siquiera fueron pagadas. Trabajé durante años, preparé análisis, trabajé para un entrenador, para otro, para clubes. Y la realidad es que, bueno, sabemos cómo está el tema del fútbol en España y Latinoamérica, y la verdad es que, bueno, con la excusa de que siempre está el problema del dinero, pues al final hay muchísima gente trabajando muy bien preparada, pero que no tiene esa recompensa económica que se merecen, lógicamente, por el trabajo que hacen, ¿no? Entonces fue ahí donde yo me empecé a encontrar un poco estancado, como puede ser que estés tú en este caso, donde no sabía qué hacer, donde no sabía si dejar el fútbol, porque creía que realmente las oportunidades buenas estaban reservadas para personas que, bueno, que simplemente tenían más contactos o que simplemente ya estaban dentro de las estructuras de los clubes. Entonces estuve muy cerca de dejar el fútbol, realmente. O sea, estuve a nada de abandonar, de olvidarme, de tenerlo como un hobby, pero realmente no enfocarme en vivir de él, no enfocarme en seguir mejorando, en seguir formándome, y la verdad es que estuve muy cerca de hacerlo. Sentía que lo estaba haciendo todo bien realmente, o sea, sentía que estaba formándome, que estaba trabajando mucho, que estaba haciendo muy buenos análisis, pero a la hora luego de enviar los análisis, de que la gente los quisiese ver y demás, cuando yo los enviaba a clubes, los enviaba a directores deportivos para que los viesen, intentar que me fichasen y demás, la realidad es que no había respuesta, ¿vale? Siempre me decían que eran muy buenos análisis, pero que la única opción que tenía de poder llegar a entrar en el club era pues trabajando de forma gratuita o empezando un poco como becario, ¿no? Entonces, bueno, esa no era mi intención. Yo siempre he sido una persona muy ambiciosa, una persona que quiere llegar a lo máximo posible, y lógicamente en ese caso pues no era lo que me interesaba, ¿no? El hecho de trabajar como becario, que durante unos meses está bien, ¿vale? Porque vas cogiendo esa experiencia y demás, pero cuando ya llevas un tiempo, ya llevas unos años, pues al final necesitas una, digamos, una remuneración económica que te permita seguir viviendo de ello, ¿vale? Y que no tengas por qué dedicar tantas horas a algo que no te está dando esa remuneración económica que necesitas. Entonces yo me puse a pensar cuáles eran las formas que yo tenía de poder vivir del fútbol, cuáles eran las diferentes formas que podía llevar a cabo para vivir del fútbol, y la verdad es que pensé en varias, ¿vale? Pensé en diferentes formas, pensé en trabajar para agencias de scouting, en agencias de representación incluso, aunque no fuese tan concreto el trabajo o no fuese exactamente lo que a mí me gustaba hacer, pero bueno, como mi intención era vivir del fútbol, pues no veía otra opción realmente. Entonces fue una de las opciones que pensé. Realmente no me convenció del todo. Cuando yo escribía a estas agencias y demás tampoco recibía mucha respuesta, o sea, era un poco parecido a clubes, no había gran tasa de respuesta, las que había también eran del estilo de trabajar gratis y demás. Entonces llegó un punto donde yo estaba muy quemado, o sea, muy quemado, a punto de dejarlo. La verdad es que estuve muy cerca de abandonar, de no seguir, porque veía que era muy complicado y que había muchos profesionales igual que yo que lo más probable es que terminasen igual que yo, dejando el fútbol, olvidándonos de todo. Por mucho que nos gustase, no era para nosotros, no teníamos contactos y no podíamos generar ingresos con el fútbol, que es lo que queríamos. En esta época yo tenía tres pensamientos en mi cabeza principalmente. El primero de ellos era que cuanto más supiese de fútbol, cuanto más sabes de fútbol, más dinero ganas. Y evidentemente es completamente falso, no hace falta ni que lo diga. O sea, es 100% falso. Es decir, hay muchísima gente muy bien preparada, pero muy bien preparada, que no está generando ingresos con el fútbol, y hay gente que no está tan bien preparada que simplemente por tener un contacto, por tener un padrino dentro del fútbol, pues puede
estar viviendo perfectamente del fútbol como analista en un club, como entrenador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una creencia que yo creo que muchos tenemos, ¿vale? Y que por eso estoy diciendo que en este vídeo creo que te voy a ahorrar años de pensamientos erróneos, porque yo ya pasé por ellos. Y no, cuanto más sepas de fútbol, no vas a generar más ingresos. Es decir, vas a tener más probabilidades, ¿vale? Eso sí que lo vas a tener. Al final, una persona que está bien formada, que es un buen profesional, siempre va a tener mayor probabilidad de poder encontrar un buen puesto de trabajo. Pero dentro del mundo del fútbol esto realmente no funciona así, es muy injusto, no funciona siempre de esta manera. Al final las personas que más contactos tienen son las que terminan llegando a esos puestos que les interesan a los profesionales, y personas que están muy bien formadas normalmente se van quedando por el camino. Otra de las creencias principales que yo tenía es que solo puedes vivir del fútbol trabajando para un club. A ver, que me equivoco ahí. Esa era una creencia muy típica, ¿vale? Yo creo que también la tiene mucha gente. Es decir, solo puedes vivir del fútbol trabajando para un club, ¿vale? Cuando ya, sobre todo cuando es un club grande, un club interesante, un club ya de una categoría decente, creo que ahí es donde pensamos todos que es la única opción que tenemos de poder llegar a vivir del fútbol, ¿no? Realmente tampoco necesitamos, por así decirlo, la mayoría de gente no necesita vivir al 100% del fútbol, ese es nuestro objetivo siempre, pero no, yo conozco a mucha gente y me lo dicen, me dicen, Raúl, es que mi objetivo no es solamente vivir del fútbol, sino que es generar ingresos con el fútbol, es decir, es que el trabajo que estoy haciendo que sea remunerado, nunca va a ser tan bien remunerado como otro trabajo probablemente, pero algo sí, entonces quiero poder compaginarlo con otras cosas, ¿no? Esta era una creencia que yo tenía al 100%, ¿vale? Es decir, vale, sé que la única forma es entrando dentro de un club, es siendo analista de un club y es, bueno, pudiendo generar a lo mejor medio sueldo, ¿vale? O unos ingresos extra trabajando para un club. Me encontré varias cosas con esta afirmación. La primera es que, por mucho que estés dentro de un club, no vas a vivir del fútbol, salvo que estés en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Manchester United, City, Bayern de Múnich o PSG, equipos así grandes. Lo más difícil es que no vivas del mundo del fútbol solamente, es que necesites otro trabajo. Y lo segundo es que puedes generar ingresos, sí que los puedes generar, evidentemente lo lógico es cobrar dentro de un club, pero siempre va a ser un sobresueldo, es decir, vas a tener que compaginar bueno, vas a tener que compaginar lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Con otro trabajo. ¿Cuál es el problema de esto? Que ese sobresueldo, es decir, esos 200, 300, 400 euros que puedes ganar dentro de un club, no se, digamos, no tienen correlación con la cantidad de horas que tú echas, ¿vale? O con la cantidad de horas que te obliga ese club a trabajar. Por lo tanto, esta segunda afirmación es completamente falsa, ¿vale? Cuanto antes se te meta en la cabeza, de nuevo, te estoy ahorrando bastante tiempo, ¿vale? No solo puedes vivir del fútbol trabajando para un club, no solo puedes vivir del fútbol trabajando para una agencia de representación o de scouting, sino que hay muchas más formas, pero yo me di cuenta bastante tarde. Y la tercera afirmación que yo creía era que el análisis solo se puede hacer en clubes también. Solo se puede hacer en clubes. ¿Vale? ¿Yo por qué tenía esta afirmación? Bueno, por pura lógica. Yo soy una persona que me gusta mucho el marketing, me gustan mucho las ventas, la empresa y demás, y yo lo pensaba un poco más a nivel numérico en mi cabeza, es decir, sí que puedes hacer una empresa de análisis táctico grupal externa a clubes y poder dar servicio a los clubes de forma externa, no estando tú trabajando dentro del club, pero ¿cuál es el problema de esto? Que al final, para que te sea rentable, tú necesitas cobrarle probablemente a cada club 300, 400, 500 euros. ¿Qué pasa? Que al final un club no va a pagar ese dinero pudiendo contratar a un analista por 100, 150, 200 euros, ¿vale? Porque al final vais a hacer un poco el mismo trabajo. El club, por mucho que tú puedas hacer más trabajo como empresa, va a preferir pagar menos, básicamente porque no tiene dinero, y va a preferir, en este caso, pues contratar a un simple analista que pueda sacarle todo ese trabajo adelante, y aunque no sea de tanta calidad, que sí que pueda pagarle menos y pueda ahorrarse gastos, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que los clubes, ¿vale? Al menos en España y Latinoamérica, vamos a ponerlo en rojo, no tienen dinero. ¿Vale? Es decir, lo que son los clubes no tienen dinero. Hay clubes con dinero, cada vez hay más clubes privados, más clubes
bueno, que se están creando en los últimos años, que vienen con inversores detrás, que están metiendo bastante dinero, pero lo que es el club típico español, tu club típico sudamericano no tiene dinero, ¿vale? Es decir, tiene muy poco dinero, tiene lo justo, cada vez reciben menos ayudas, entonces es muy complicado para el club poder sacar dinero de donde no lo hay realmente. ¿Dónde está el dinero en el fútbol realmente? En los jugadores, ¿vale? Y aquí es donde cambia todo. El dinero está en los jugadores. ¿Por qué? Porque al final los jugadores, vamos a hacer bien este tic que me quedó muy mal, al final los jugadores sí, pueden ser de categoría más alta, categoría más baja, pueden venir de familias más ricas, más pobres, pero al final el futbolista a nivel individual, si tú le das ese extra, el futbolista está dispuesto a pagar. El club probablemente no esté dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque el club al final lo que quiere es tener a todo su cuerpo técnico dentro del club y que nadie de fuera entre, que nadie de fuera dé ningún consejo y menos cobrando. Pero el futbolista sí, el futbolista a nivel individual va a aprovechar lo que tiene el club dentro, va a aprovechar ese analista, va a aprovechar ese entrenador, preparador físico y demás que tiene dentro del club, pero también va a querer mejorar él a nivel individual. ¿Por qué? Porque probablemente la siguiente temporada no esté en el club, cambie de equipo y él a nivel individual quiera seguir mejorando. Entonces ahí fue donde un poco empezó a cambiarme la mentalidad. Y bueno, fue aquí básicamente donde por pura casualidad yo ya tenía esto en la cabeza, ya estaba pensando en que, oye, el dinero dentro del fútbol está en los futbolistas, tenemos que intentar llegar a los jugadores para intentar crear algo que al final nos pueda dar esos ingresos que estamos buscando. Y por pura casualidad prácticamente encontré el documental de Amazon Prime del Arsenal, ¿vale? Que es un documental en el que, bueno, explican desde dentro cómo trabaja el Arsenal y en un cierto momento del documental sale un analista individual trabajando con jugadores, ¿vale? Yo no conocía el análisis individual hasta ese momento. La realidad es que nunca lo había visto, no sabía que se hacía, análisis individual muy micro de los jugadores. Y lo vi dentro del documental y entonces junté un poco las dos ideas que tenía en la cabeza. Es decir, junté por un lado la parte de que el dinero está en los jugadores, de que ir a por clubes es muy complicado, de que necesitaba trabajar para clubes, esa idea me la quité de la cabeza totalmente y lo junté con el análisis individual y dije, vale, si yo me hago un buen analista individual, puedo ofrecer este servicio de manera externa, no me estoy limitando porque puedo trabajar con infinidad de jugadores, trabajo de forma online, no tengo ningún tipo de problema con esto y al final estoy atacando al nicho de los jugadores, es decir, estoy yendo a buscar el dinero a los jugadores, no a los clubes. Entonces fue donde un poco se me encendió la bombilla en ese momento. ¿Cuál era el tema aquí? Bueno, había dos temas principales. El primero es que yo no sabía nada de análisis individual, es decir, solo sabía sobre análisis táctico grupal y sobre táctica general, pero no sabía nada sobre comportamientos individuales del futbolista. Y lo segundo es que no sabía cómo ofrecer ni cómo vender mi servicio. Es decir, a nivel de marketing, a nivel de empresa y demás, no tenía ni idea. Por lo tanto, tenía dos motivaciones principales. La primera era aprender todo sobre el jugador a nivel individual, sobre todas las posiciones. Y la segunda era aprender sobre marketing, sobre ventas y sobre entrega de servicio. ¿Cuál es el problema de esto? Que no había ningún curso que mezclase toda esa información. Es decir, no había ningún curso de análisis individual, no había ningún curso que te hablase sobre el jugador a nivel individual y después cursos sobre marketing y ventas y demás los había, pero no aplicados a esto. Entonces era muy complicado poder compaginar ambas cosas. Yo siempre he sido una persona muy resolutiva para este tipo de situaciones y la realidad es que tengo una cosa muy buena, tengo muchas muy malas, pero tengo una muy buena que es que sé trabajar a largo plazo. Vale, entonces empecé a pensar, dije, vale, esto es una idea muy buena, creo que puedo empezar a generar ingresos con el análisis individual, pero sí que necesito unos meses de formación, ¿vale? No hay ninguna formación concreta que me hable sobre análisis individual, pero bueno, tengo tiempo por delante, era joven, es decir, no realmente no tenía ninguna excusa para no ponerme a hacerlo por mi cuenta y sí que es verdad que me llevó bastantes años poder llegar a un buen nivel de análisis individual, tuve que ver muchísimos partidos, hablar con muchísima gente, intentar buscar gente que supiese en concreto sobre eso, pagarle bastante dinero para que me enseñase, pero bueno, es la única forma que tenía de poder conseguirlo. Mientras tanto, también me seguía formando mucho con marketing, ventas y demás. Esto sin pagar, o sea, esto simplemente lo hacía por YouTube. Buscaba vídeos de marketing, de ventas, de entrega de servicio, de cómo poder ofrecer el mayor valor posible al jugador. Y con el tiempo me fui formando, me fui preparando, cada vez sabía más, cada vez sabía más. Y llegó el punto donde me vi preparado y ahí fue donde empecé a ofrecer mi servicio. Me metí en la cabeza que no necesitaba
llamar a las puertas de ningún club, no necesitaba esperar una oportunidad. Yo era mucho de esperar a que me escribiesen gente que yo conocía para ofrecerme oportunidades y demás, entonces dejé de hacer eso, simplemente cogí el toro por los cuernos, por así decirlo, y bueno, pues me puse un poco a crear mi propio método, tanto de análisis individual como de entrega de servicio, de marketing y demás. Formé ese método, empecé a probarlo, ¿vale? Al principio, evidentemente, las cosas no suelen funcionar bien. Medianamente funcionó bien, fui cambiando cosas, fui pivotando ciertas cosas que tenía que ir cambiando y, pues, a día de hoy, la realidad es que he conseguido vivir del fútbol. En su día se me ocurrió la idea de poder ofrecer una formación donde yo hablase de análisis individual, de conceptos micro, de posiciones en concreto del campo. ¿Para qué? Para que más gente pudiese ofrecer su servicio a futbolistas. Lo que me di cuenta cuando lancé esa primera edición del curso, ya hace un año y medio más o menos, fue que la gente aprendía mucho sobre análisis individual, sabía leer muy bien el juego, aprendía muchísimo sobre posiciones en concreto, ¿vale? Y siempre tenían algún conocido al que poder analizar y poder empezar a generar ingresos, pero el problema era que no sabían ofrecer su servicio, es decir, no sabían cómo ofrecer el servicio, no sabían qué publicar en redes sociales, no sabían qué métodos utilizar para conseguir clientes. Entonces, gracias a eso, pues básicamente se me fueron ocurriendo ideas, yo cada vez sé más, yo cada vez me formo más, por mucho que yo ya esté en una posición donde puedo vivir del fútbol, podría simplemente quedarme aquí tranquilamente, pero no es mi mentalidad es de seguir creciendo y de seguir mejorando, tanto para mí como para mis alumnos realmente, y lo que hice fue crear el programa de análisis individual, donde ya he ayudado a más de 200 alumnos a poder generar ingresos con el fútbol, ¿vale? Sin depender de clubes y sin depender de absolutamente nada. Entonces, básicamente, lo que tenemos dentro de ese programa de análisis individual, pues es una formación muy completa sobre análisis individual, con más de 1000 conceptos explicados uno por uno, para que quede súper claro qué tiene que hacer un futbolista o qué no tiene que hacer un futbolista en base a los modelos de juego, cómo podemos desarrollar al jugador, cómo podemos motivarlo, en fin, cómo poder sacarle el máximo partido a un futbolista cuando trabajamos con él, pero además con una parte muy importante de marketing, de ventas, de entrega de servicio y demás, ¿vale? Porque al final una cosa sin la otra no tiene ningún tipo de sentido. Así que básicamente fue así como nació el programa de análisis individual que a día de hoy estamos impartiendo. A día de hoy muchos de mis alumnos están generando buenas cantidades de dinero con el análisis individual. Es decir, Miquel está generando más de 1000 euros recurrentes como analista individual de jugadores profesionales. Jonathan empezó a trabajar con la selección de Ecuador como analista individual. Sergio lleva varios meses trabajando con varios futbolistas. Matías también. Carlos también. Al final son muchos ya las personas que están generando buenos ingresos con esto del análisis individual, y la verdad es que estamos en un punto todavía donde estamos naciendo prácticamente. Es decir, el análisis individual acaba de empezar, como quien dice, acaba de salir. El análisis grupal ya lleva muchos años, pero cuando salió, la verdad que fue un boom. Ya sabéis que a día de hoy todos los equipos tienen ese profesional dentro de cada club, dentro de cada equipo, y lógicamente el análisis individual va a ser igual. ¿Por qué? Porque al final lo puedes hacer de forma online, lo puedes hacer en clubes solamente los clubes grandes como puede ser PSG, Madrid, Arsenal, Manchester City y demás tienen analista individual, el resto todavía no tienen. Y lo que pasa con esto es como el análisis grupal. Cuando los grandes empiezan a hacerlo, los pequeños lo van a copiar. Entonces hay muchísima oportunidad, si te empiezas a formar a día de hoy, para que desde ya puedas empezar a generar ingresos de forma online con jugadores a nivel externo a clubes, pero más adelante también puedas entrar en clubes, ¿vale? Y clubes grandes, clubes de primera división que necesiten esos analistas, van a buscarlos cuando ya estén formados. Entonces, cuanto antes empieces a formarte, antes vas a tener oportunidad de conseguir esas oportunidades. Si al igual que yo tú también crees que puedes generar ingresos a nivel online con el fútbol y no quieres depender de clubes para no tener que estar esperando realmente una oportunidad que no siempre son justas realmente, que es lo que hablábamos antes, aquí debajo tienes mi Instagram donde puedes enviarme un mensaje, donde te voy a enviar una clase gratuita para que puedas empezar a formarte como analista individual, y además acabamos de abrir una plaza más para el programa de análisis individual, ¿vale? Donde os cuento, ya digo, en detalle cómo trabajar con futbolistas a nivel individual, más de 1000 conceptos, divididos por posición, uno por uno, a nivel de marketing, a nivel de entrega de servicio, también todo claro al 100% para que puedas empezar en menos de 120 días a generar ingresos con el fútbol, ¿vale? Y además para esta plaza que acabamos de abrir vas a tener acceso a las llamadas grupales, vas a tener acceso a 4 llamadas individuales conmigo
para resolver cualquier tipo de duda que te vaya surgiendo durante el camino, y además te voy a regalar una base de datos descargable para que la puedas tener tú donde quieras, con más de 500 conceptos a nivel individual para trabajar con tus jugadores. Dentro del curso vas a ver cómo utilizar esta base de datos y cómo le puedes sacar partido a nivel económico también, ¿vale? Así que lo dicho, tienes aquí en la descripción mi Instagram, envíame un mensaje con la palabra, por ejemplo, análisis, y empezamos a hablar, ¿vale? Para que puedas conocer en detalle cómo funciona el programa. Espero que te haya servido el vídeo. No te vengas abajo si estás estancado, ¿vale? Hay salidas para poder hacerlo. Así que espero que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.